Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Ángela Silva manda la primera de hoy y dice: el arminianismo, de acuerdo con el doctor Ken Kitley, es la teología ortodoxa de los padres de la Iglesia primitiva. ¿Es correcta esa afirmación? Para unos es lo más correcto, para otros es incorrecto. Hay diferencias doctrinales que nunca podremos resolver, pero que Dios conoce, de manera que cuando estemos en su presencia quedarán claras y no tendremos problemas como ahora. Nos daremos cuenta entonces del mucho tiempo que hemos perdido en discusiones de las que Dios solo tiene solución. Los padres de la Iglesia desarrollaron la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles hablaban de elección, de predestinación, de libre gracia, de salvación para todos, de muerte para todos, etcétera, etcétera. No andemos nosotros complicando las cosas que tienen solución bíblica para el Señor. Ángela Silva: Jesucristo no solo murió, sino que también tuvo que vivir para que uno viviera mediante la fe. Por supuesto, nadie tiene vida eterna si no hubiera resucitado el Salvador. Susana Yacuí: ¿qué pasa con esas personas que por una división no se congregan más y solo realizan cultos en familia? ¿Qué pasa? Que están perdiendo la bendición de reunirse con sus hermanos para adorar a Dios y ser edificados, que están quebrantando el mandamiento de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso ya es bastante problema. Franco 93. ¿Podría dar una explicación detallada sobre Hebreos 4, 4, 6? El reposo de Dios en esos textos tiene que ver con cesar toda obra creadora, descansando en plena satisfacción de lo hecho, que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Este es el reposo que Dios mismo disfruta. En el segundo versículo de los citados alude a la cita del pasaje anterior, escrito en este mismo contexto, que es una cita del Salmo 95:11, donde la ira de Dios resuelve la rebeldía de los israelitas, impidiéndoles entrar en las bendiciones de las promesas por incredulidad. Por consiguiente, la falta que algunos entren en el reposo que Dios ofrece al creyente. La generación del Éxodo fue mantenida fuera del reposo por incredulidad. Estos que faltan por entrar en el reposo pueden ser los hebreos a quienes escribe la epístola, que estaban en una situación semejante a la de sus antepasados, de modo que el reposo sigue abierto para todos los que crean, que entran en el reposo de la obra redentora que Dios hizo una vez para siempre, con lo que la insistencia sobre las consecuencias de la desobediencia se manifiestan una vez más. Ángel Fernández Vidal: al igual que en esta era de la Iglesia, estamos llamados a evangelizar a toda criatura. ¿En el Antiguo Testamento había algún llamado a evangelizar a las demás personas no creyentes? Mira, Israel como pueblo era la referencia a todas las naciones de lo que significaba creer en Dios y de las consecuencias que tenía. Los había puesto en medio de la tierra para que todos viesen que era un pueblo que anunciaba las virtudes divinas. Eran a los que Dios encomendaba a escribir la revelación, a quienes les mandó custodiarla y enseñarla. Todos eran real sacerdocio y nación santa. La salvación no descansa en un mensaje, sino en la fe, en lo que Dios demanda del hombre. Ángel Vidal: ¿cómo era la regeneración del creyente en el Antiguo Testamento? Este tema es un tema extenso para responderlo en el espacio que tenemos. Sintetizaré el tema en lo posible.
Aunque la obra completa de la redención se reveló plenamente en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, la regeneración y la salvación en el Antiguo Testamento siguen el mismo principio fundamental: la gracia de Dios mediante la fe. La continuidad del plan de salvación se entiende que Dios no cambia en su manera de salvar a las personas. La regeneración o nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo que transforma el corazón de una persona, haciéndola capaz de responder a Dios en fe y en obediencia. La fe en la promesa de Dios. Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento fueron salvos mediante la fe en las promesas de Dios. Hebreos 11 es un capítulo clave en este sentido, ya que describe cómo personajes del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés y otros fueron justificados por su fe. Aunque no tenían una comprensión completa del Mesías, confiaban en la promesa de salvación de Dios. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La teología evangélica enseña que el Espíritu Santo estaba activo en el Antiguo Testamento, aunque su papel no se revela de la misma manera que en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo obraba en los creyentes del Antiguo Testamento para regenerar sus corazones y llevarlos a la fe. Por ejemplo, el salmista David en el Salmo 51 dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Hay un solo camino de salvación. La Biblia mantiene que no hay dos maneras de salvación, una para el Antiguo Testamento y otra para el Nuevo. Todos los hombres y mujeres, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son salvos por gracia de Dios mediante la fe. Efesios 2, 8, 9. Los creyentes del Antiguo Testamento experimentaban la salvación y la regeneración del mismo modo que los del Nuevo Testamento, aunque la presencia del Espíritu Santo era distinta. Ramón Agüero, ¿cómo poner en práctica el Evangelio del Señor en la vida laboral? Muy sencillo. Sed santos, sed diligentes, obedeced a vuestros jefes, servid como al Señor. No hay ley laboral del hombre que pueda superar la ley que la Biblia establece para el trabajo del creyente. Manuel, en Mateo 25, 41, ¿qué fue creado antes, el mundo o el infierno? Qué extraña pregunta. Lo primero que Dios hizo fue manifestarse en el plan de salvación. Luego creó el mundo y determinó la condenación de todos los pecadores que no sean salvos por gracia, mediante la fe. Sergio Fuentealba, con normalidad me cuesta poder comenzar a estudiar un libro de la Biblia y llevarlo a término para luego seguir con otro. ¿Cómo podría acabar con esta práctica? ¿Hay alguna manera que usted recomiende para estudiar la Biblia de manera sistemática? Solo una: estudiarla sistemáticamente. Para eso la Biblia tiene que ser tu delicia. Leerla, meditarla, obedecerla. Y también tienes que tener un plan diario que has de ejecutar, sin demora y sin dilación. Josi Repollet. ¿Quiénes son los santos, además de los ángeles que vienen con el Señor en la segunda venida de Jesús? Los creyentes que hayan sido salvos en tiempo anterior, incluida la Iglesia. Edwin Kushim Mamani. Fui estudiando sobre la historia de la Iglesia. Noté que cada vez que los cristianos empezaban a estudiar profundo la Biblia, surgían conflictos doctrinales. Esto se puede ver desde Pablo en las diferentes iglesias que levantó e incluso después de la Reforma y antes. Mi pregunta es: ¿cómo es posible, pastor, ya que cuando la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador y cree en Él, el Espíritu Santo llega a morar en el creyente, el cual lo guía y lo enseña? ¿Cómo puede explicarse esto, ya que cuando existen estos choques doctrinales, ambos piden a Dios que los guíe, o no?
¿O cómo puede suceder esto? ¿O cómo puede permitir Dios esto? Primeramente, los conflictos no surgen de Dios, surgen de Satanás, que induce al creyente al conflicto. No puede haber otra razón. Los conflictos se producen cuando uno tiene una determinada opinión y da forma o la toma como única forma de interpretación doctrinal. Cuando no se investiga el modo de adecuar las posiciones a todo lo que la Biblia enseña, cuando se considera que la interpretación de otro, no en doctrina fundamental, sino en doctrina general, no es cierta, cuando deja de amarse la palabra para amarse a uno mismo y por tanto dejamos de amar a los hermanos. Isaí Quevedo Damián, ¿qué aparato crítico utiliza usted para escribir sus libros o al menos sus comentarios? Mira, consulto todos los que tengo a mi alcance, que son varios, pero uso como principal el Nestle Aland. Wilmer Pacheco, quisiera tener una conversación con usted, si es posible, para que me dé algunos consejos y recomendaciones para el ministerio. Usted indique cuál plataforma podemos hablar. Espero su respuesta. Eso es imposible. E incluso el equipo de ministerio no lo recomienda, porque si abro un panel de conversación para ti, tendría que hacerlo para todos los miles de suscriptores del canal. Y eso no es posible. De modo que lo contrario sería hacer acepción de personas. El ministerio que tengo, canal, seminarios, conferencias en varios países, literatura, ahora con la teología sistemática, ocupan totalmente mi tiempo. Orad para que el Señor me dé las fuerzas necesarias para hacer lo que Él quiere y dejar lo que supondría una carga superior a mis fuerzas. Manuel, ¿es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? Mira, estas son expresiones que mayoritariamente salen del mundo carismático. Tú no puedes cubrirte con nada que hace Dios. Es Él el que lo hace. La sangre de Cristo como expresión simbólica de la obra redentora tiene eficacia y cubre a todo aquel que cree. Su poder, compañía, cuidado, etc., no son dados por gracia. Lo que podemos y debemos hacer es pedirle la asistencia cuando nos sea necesaria y entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Silvia Marroquín. La Nueva Jerusalén es parte del milenio. Estará presente en el milenio como lugar para los creyentes. Manuel Leiva. Según entiendo, usted, antes de dedicarse 100% al pastorado, tuvo un buen tiempo un trabajo secular. Quería saber su experiencia y consejos para los que estamos en la misma situación. ¿Cómo poder llevar nuestras responsabilidades laborales más el estudio constante de la Biblia, una vida de oración, trabajo en la iglesia, ser padre de familia? A veces uno puede sentir que está muy cargado y frustrado, especialmente si tu trabajo no es de agrado personal. La única forma de ser constante con el trabajo y con la vida espiritual es una planificación adecuada del tiempo. Es necesario que el padre de familia ponga en primer lugar en su planificación la asistencia a su familia, porque el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Luego, en consenso con la esposa, dedicar tiempo al estudio de la Biblia, procurando, en alguna medida, hacerlo juntos cuando sea posible. El trabajo solo es frustrante si no es de agrado personal, cuando no lo aceptamos como una provisión de Dios. Pide a Dios que te haga entender que ese trabajo es la provisión de su gracia para ti y para tu familia. Juan Vivero. Me encanta la Biblia Nueva Traducción Viviente, pero he oído que no es recomendable. Es realmente muy mala. Toda traducción, sobre todo las que usan mayoritariamente la equivalencia dinámica, son más fáciles de leer.
pero no siempre recomendables para un estudio profundo. Yo no calificaría de mala una traducción, pero teniendo las traducciones más fiables, usaría estas y no otras. Ramón Jiménez. Los nefilín famosos tenían poder para ser hombres, es decir, como nosotros de carne y hueso, si son espíritu, ¿qué cuerpo tomaron? Los ángeles no tienen genes como nosotros, podemos decir que tienen descendencia hoy en día. En términos generales, nefilín se asocia con un tipo de hibridación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si se considera que los hijos de Dios, nombre que se usa siempre en el Antiguo Testamento para los ángeles, fueron ángeles caídos que se materializaron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, ocurrió solo en aquel tiempo. Y Dios los castigó encerrándolos en prisiones de oscuridad a la espera de juicio. Dios no permite que los demonios se materialicen ahora. Pero cuando un ángel se materializó, como por ejemplo el caso de los dos que acompañaron a Jehová en tiempos de Abraham, hacen las funciones propias de los hombres, como fue comer lo que Abraham preparó. Bruno R. Flórez, ¿qué es el libre albedrío y dónde nace esa doctrina? Libre albedrío es el concepto filosófico-teológico que se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos para tomar decisiones de manera voluntaria y autónoma sin estar predeterminados por factores externos o internos. En otras palabras, es la facultad de elegir entre diferentes opciones o cursos de acción de manera libre y consciente. Después del pecado, el hombre no es absolutamente libre, por cuanto el pecado genera una orientación contraria a Dios. El hombre tiene libertad para aceptar o rechazar lo que Dios demanda para salvación. Pedro López Raipán. Hace poco me surgió una pregunta referente a un versículo que no soy capaz de entender. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Romanos 14:14. Comprendo que el texto apunta a qué cosas y a los actos de manera intrínseca no llevan pecado, sino que el pecado se lo añade el ser humano, pero aún así siento que no lo entiendo, pues pienso, ¿y qué pasaría si yo creo que nada es pecado? Y por ejemplo mato, fornico, adultero y toda mi comunidad cree que eso no es pecado. ¿Eso delante de Dios se constituye pecado igualmente? Yo pienso que sí, pero no logro conciliar estos dos puntos. Una ayuda en este problema teórico. Para interpretar un texto tienes que hacerlo desde el contexto próximo. En el capítulo el apóstol está abordando y hablando de los hermanos fuertes y de los débiles. Estos últimos tenían una sensibilidad extremada en relación con los ídolos, de modo que por esa conciencia no comían lo que podía estar para ellos contaminado con los ídolos. Los fuertes entendían que el ídolo no es nada y comer carne comprada en un lugar donde se vendían restos de los sacrificios idolátricos no tenía problemas. La conciencia de los débiles convertía lo que era lícito en pecado para ellos. Ahora bien, un cristiano no puede considerar como lícito lo que Dios condena específicamente en la Biblia, como matar, fornicar, adulterar, etc., porque no tiene opción, ya que no es lo que él piensa, sino lo que Dios afirma que es pecado. Y aunque todos los que le rodeen piensen que no es pecado, el creyente entiende que lo que Dios dispone es pecado y no se convierte en pecado por tu forma de pensar. Johnny Trader. Al profundizar en mi estudio de Génesis, en particular sobre el relato de la creación, he encontrado algunos desafíos. Por un lado, he leído a quienes defienden la hipótesis documentaria, pero detecto errores en sus planteamientos.
Otros eruditos e historiadores presentan diversas teorías, pero muchas de ellas parecen alejarse del sentido e interpretación tradicional del texto bíblico. Aunque mi objetivo es hacer una exégesis fiel de la Escritura, no puedo ignorar los hechos históricos que se han documentado como eventos ocurridos hace aproximadamente 8.000 años. Me pregunto, por ejemplo, si los primeros 5 días de la creación son literales o no, ya que no se mencionan con artículo definido en el hebreo. Sin embargo, al revisar las genealogías bíblicas, el cálculo desde la caída en Edén hasta nuestros días es de unos 6.000 años. Este contexto me lleva a cuestionarme, ¿cómo puedo reconciliar estos aspectos históricos sin apartarme de la interpretación tradicional, evitando la influencia de la alta crítica que como cristianos no podemos considerar del todo fiable? Agradezco su guía. Lo único inerrante es la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero cuanto afirma en ese sentido no tiene error, porque viene de Dios. Esa es la razón por la que los liberales en cuanto a la Biblia usan hipótesis, como la documentaria que cuestiona autoría, datación y fuentes, para mentir descaradamente y cuestionar la realidad de la inspiración, autoridad e inerrancia bíblicas. El humanismo científico sigue unos pasos semejantes en cuanto a dataciones históricas, asignando a la Tierra millones de años de existencia. Por otro lado, literales afirman que hace 6.000 años que fue creado el mundo y que los días de la creación son literales de 24 horas, aunque no sepan cómo medir los 4 primeros porque no había sido creado el sol. Los aspectos históricos tienen que estar documentados para poder ser fechados. Y la historia humana se escribe como expresión secular de lo que la Biblia recoge y no al revés. La última de Juan Méndez. Los panes a los que Jesús se refirió cuando dijo a los fariseos lo de David, que tomó de los panes que no era lícito comer de ellos solo a los sacerdotes, pero como era una ocasión de necesidad, así los comió David y los que iban con él. Mi pregunta es, ¿esos panes eran ofrecidos primeramente a Dios y después se los podían comer los sacerdotes o eran dados directamente para los sacerdotes? Porque recuerdo que en el caso de ofrenda de animales era ofrecido todo animal a Dios, pero después se lo podían comer algunas partes los sacerdotes, excepto la grasa, o sea, la gordura, el colesterol. Pero mi pregunta es de los panes. Bueno, la grasa no era del colesterol, era una porción escogida específicamente para Dios, aunque indudablemente evitaba, en cierta medida, el colesterol. Los panes de la proposición, también llamados panes de la presencia, era un conjunto de 12 panes que se colocaban en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén como una ofrenda permanente ante Dios. Estos panes se comían después de estar una semana en la presencia de Dios por los sacerdotes. Y estos panes tienen un simbolismo importante en la teología bíblica, ya que representaban la provisión de Dios y su presencia constante entre su pueblo Israel. Al terminar el programa de hoy, os invitamos a estar presentes en el siguiente y mientras tanto, rogamos al Señor que oréis por nuestro ministerio para que lo cumplamos conforme al programa de Dios y podamos ser de bendición a otros. Que el Señor añada sobre cada uno su bendición personal.